Sandra Valencia, G24. Una mirada analítica a la actualidad informativa. Informativo G24, www.canalg24.tv. Buenas noches, ¿cómo están? 10 de la noche, 4 minutos. Gracias por estar ahí como cada día en el informativo G24. Vamos a ver cuántas personas estaban ya juiciosas esperando. Muy bien, 570 a esta hora van llegando. Abrazos a Willy Bernal, creo que se llama, que está en Barcelona. Por aquí vi que nos estaba saludando desde Barcelona, lo que significa que está recién levantado. A Nora Urrego, a Keika Alcázar, shalom para ti también. Dice que saluda al pueblo patriota de Colombia, a Lucelena Maya, a Jorge Enrique Carmona, Luz Arango desde Orlando, Florida, todas las personas que se empiezan a conectar también desde la Unión Americana y por supuesto en Centroamérica, Suramérica y nuestros compatriotas en Colombia. Diego Rodríguez que nos está saludando desde Neiva, todos y todas. Equipo Inspiración que está en Canadá también, a Carmenza, abrazos, allí la veo ya conectadita, y en Oklahoma, en los Estados Unidos, Brigitte Cárdenas. A todos ustedes gracias, bienvenidos, Nueva York, la Florida, por acá también vuelvo a ver, y en fin, a todos ustedes, hoy un gran programa, creo que a todo país le llega la hora. Hemos estado aquí en el informativo G24 a lo largo de nuestra tarea de análisis, poniendo sobre la mesa los diferentes países del mundo. Y lo que hemos aprendido es que siempre tomamos un caso de estudio independiente de la ciudad, independiente del país, y a partir de lo que vemos en el análisis del programa empezamos a preguntarnos qué está pasando en el país donde ustedes se encuentran. Y esto ha fortalecido tanto la comunidad de analíticos que hoy ya somos más de 350,000 personas, analíticos todos, que diariamente estamos conectados aquí como una verdadera familia. Así que reciban un abrazo de luz. A Colombia les llegó el momento. Llegó el momento de responder a todas esas peticiones que ustedes me hacían reiteradamente, que pusiera la lupa sobre Colombia. Yo una vez más quiero decir, desde el corazón, le he puesto la lupa a Colombia de manera preventiva. Siempre he visto otros países que atraviesan problemas similares con el único empeño de llamar a la reflexión para que esos problemas no alcancen a llegar a Colombia. Creo que esa es la gran responsabilidad que tenemos esta noche. Hoy, las grandes preguntas que hay frente a digamos a las Cortes, no me voy a referir únicamente a la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional también tiene preguntas, todas las Cortes tienen en este momento fuertes preguntas de los ciudadanos colombianos, ni más faltaba, aquí se respetan las instituciones, pero como bien saben, nuestro trabajo de análisis lo que busca es que se llegue a esa reflexión. Esta noche 2 invitados de lujo van a estar con nosotros, Hervin Hoyos Medina, periodista investigador, y también va a estar con nosotros el doctor Andrés Úsuga, él es constitucionalista, docente universitario y también investigador, un académico que entiende muy bien todo lo que está pasando y que sin duda alguna nos lo va a explicar. 1.340 personas conectadas, hora de entrar en materia. Quisiera primero, como siempre, entrar al panorama de lo que estamos viendo a esta hora en medios de comunicación. Entonces vamos a empezar por acá. Les hablaba de los cuestionamientos de las Cortes, pues justamente ustedes saben que la Corte Constitucional está envuelta en un escándalo por acoso sexual. Se sigue tuiteando sobre esto. Y una mujer llamada Natalia, suponemos que están haciendo o están teniendo la reserva de fuente, está confirmando la existencia de casos de acoso sexual y laboral al interior de la Corte Constitucional. Esto es tendencia en Colombia, los cuestionamientos frente a las cortes del país. Como les digo, respetamos la institucionalidad, pero no podemos pasar de largo lo que también pasa en nuestro país. Ese es solo uno de los cuestionamientos. Luego, pues, sigue siendo esto materia de pregunta, dice José Manuel Acevedo, colega de Noticias RCN, que irá a hacer la Corte Constitucional con el reporte de la USAID sobre acoso sexual y laboral. A quienes les interesa decir que ahí no hay nada, esta tarde habrá seguramente debate sobre el tema en el alto tribunal. Esto fue publicado a las 2:46 de la tarde. Y sí que sigue siendo tema de debate en el país, dado que, como les digo, ya están saliendo víctimas de esta situación a hablarlo en los diferentes medios de comunicación. Pasamos a la Corte Suprema de Justicia, la misma que ha estado en el telón
en los titulares de prensa mundial en las últimas horas, luego de conocerse esta orden de detención domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Gustavo Rugeles, periodista muy polémico, pero que definitivamente siempre está publicando información interesante, ahora genera un nuevo tuit bastante polémico y se pregunta: ¿en qué apartamento y para qué se reunieron 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia? El 3 de agosto, sobre la medianoche, ese día, 3 magistrados, Farfán Rodríguez y Alarcón, voltearon su voto a favor de la ponencia y en contra de Álvaro Uribe Vélez. Además, cita en el tuit a la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá y también cita el Deep State. Acuérdense que el Deep State ha sido un llamado para que lo estudiemos desde la geopolítica, porque ya no es un tema de conspiración, señores. Esto ya está entre globalistas patriotas y el Deep State está en los diferentes países del mundo. Seguimos por acá. Y pues hay otro video que circula en redes muy interesante con Carlos Antonio Vélez, donde habla de este país. Escuchemos qué dice. Emparentados con las armas, los grupos ilegales, la toma del Palacio de Justicia, las muertes de campesinos, el reclutamiento de menores de edad, violaciones sin fin, cumpas y camaradas de guerrillos, genocidas, traficantes y otras hierbas. Concubinos ideológicos del de las bolsas y sus amigotes, quienes hace años escriben la novela de la caída de la pobre Colombia, al lugar en el que ya están desde hace tiempo y no pueden salir y no saldrán Cuba y Venezuela. La ley de la fosa común y el uso de las leyes para acabar con quienes les hacen contrapeso, defendiendo la patria. Es lo que hay. La justicia está en unas manos que un día de estos, cuando llegue la purga, porque purga habrá, tendrá que irse y me da pesar para la cárcel. ¿Qué pesar? Pobre justicia, pobre patria, pobre país. Y lo más grave es que los pocos idóneos serios que todavía la justicia tiene, porque afortunadamente todavía hay gente buena, justos y equilibrados, no pueden detener, esa sí es la parte negativa, la horda y el tropel de los malvivientes. Lo más indignante es la falta de equidad. Si la justicia es para todos, como debe ser, ¿por qué los guerrilleros, los asesinos, los genocidas, los traficantes, están en la calle y no en las mazmorras? La justicia debe ser reformada urgentemente, si no, apague y vámonos. Nada más. Bueno, pues ahí está. Esto era lo que nos compartía en este tuit y son básicamente pues algunas de estas premisas o de estas opiniones que a esta hora se conocen en las redes sociales. Pero de las Cortes nos vamos al Congreso de la República. Resulta que en las últimas horas se ha filtrado un audio de WhatsApp proveniente de una conversación privada de la senadora Paola Holguín. Esta conversación yo quiero que la escuchemos, no tiene nada de extraño y no voy a referirme más al respecto, solo quiero que ustedes la escuchen y esto era lo que decía ese audio que fue filtrado. Buenas tardes, soy Paola Holguín, senadora de la República y este es un mensaje para la Reserva Activa. Hoy yo no les voy a pedir que salgamos en defensa de Uribe porque es Uribe o por defender un partido, sino por defender la justicia, el Estado de Derecho y la democracia. Es imposible pensar que el expresidente Uribe, que ha combatido al narcotráfico y al terrorismo desde la legitimidad de la Constitución, la ley y el respeto al Estado de Derecho, hoy tenga como verdugos a los criminales que quieren llevarlo a la cárcel. El llamado es a que nos ayuden. Yo les voy a enviar un documento resumen que elaboró el partido sobre el proceso. Yo les pido que con imparcialidad lo lean y que nos ayuden pensando no solo en una persona, en un expresidente, sino pensando en lo que puede pasar con Colombia, en el país. Un abrazo enorme. Pues ahí estaba. Básicamente el llamado es para que cada quien, independiente de si es uribista o no uribista,
piense en lo que está pasando en Colombia. Ayer lo analizábamos. Y frente a esto, por supuesto, se vino toda una polémica a nivel nacional. Empezaron a decir que la senadora Paola Holguín estaba llamando a las reservas activas en Colombia para incendiar el país. Ella respondió, y en plenaria de Senado. Aquí se las tenemos. Esto fue lo que dijo. Frente a la afirmación que hizo el senador que me antecedió en la palabra, voy a leerles lo que dice el audio al que él hace mención. Buenas tardes, soy Paola Holguín, senadora de la República, y este es un mensaje para la Reserva Activa. Hoy yo no les voy a pedir que salgamos en defensa de Uribe, porque es Uribe, o por defender un partido, sino por defender la justicia, el Estado de Derecho y la democracia. Es imposible pensar que el presidente Uribe, que ha combatido al narcotráfico y al terrorismo desde la legitimidad de la Constitución, la ley y el respeto al Estado de Derecho, hoy tenga como verdugos a los criminales que quieren llevarlo a la cárcel. El llamado es a que nos ayuden. Yo les voy a enviar un documento resumen que elaboró el partido sobre el proceso. Yo les pido que con imparcialidad lo lean y que nos ayuden pensando no solo en una persona, en un expresidente, sino pensando en lo que puede pasar con Colombia. En el país, un abrazo enorme. Literalmente eso dice el audio. Y el documento, con mucho gusto, se lo envío a la Secretaría. Un documento jurídico preparado por Asia, con talante democrático, con respeto a la Constitución y a la ley y a los derechos humanos. Vamos a actuar de manera escondida, ya haciendo llamamientos criminales. No se equivoquen, es que de este lado sí hay demócratas y no crean que nos van a amilanar o que nos van a callar o que nos van a batir. Nosotros estamos claros en el combate al terrorismo y al narcotráfico. Nosotros estamos claros en la defensa a la democracia, la institucionalidad, la justicia. Nosotros estamos claros en la defensa de un hombre probo que es Álvaro Uribe Vélez y de todos los colombianos y de sus derechos. Aquí no se llamen a equívocos. Y aquí estamos para dar la cara, esta y mil veces. Y los conmino, porque están felices en ese cuentico de vivir desprestigiándonos, chantajeándonos, calumniándonos. Pues si tienen pruebas en contra mía, denuncien, pero no sean infames, no le mientan a los colombianos, no manipulen la información, no jueguen con un audio que es de un chat privado donde en ningún momento se está llamando a la violencia, se está llamando al estudio jurídico de un proceso infame contra un hombre que lo único que le ha hecho es servirle a Colombia. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues ahí estaba en la plenaria del Senado, yo creo que más claro que el agua. Esta intención de decir que estaba llamando a las reservas a incendiar el país se cae por su propio peso. Aclaratoria necesaria, que además la tomamos de la fuente oficial, que fue la plenaria del Senado, en el canal del Congreso de la República. De ahí es la fuente primaria. Ahora sí, voy con mis invitados, 2.944 personas conectadas esta noche, el turno de Colombia, las preguntas que se tienen frente a las Cortes en Colombia. Y esto va a ser tema largo, porque acuérdense que de ahí también se desprende el cartel de la toga y demás, que también mañana vamos a estar profundizando con Ervin Hoyos. Pero como es un hombre que ha investigado mucho desde el periodismo todo este tema, esta noche pues lo quisimos también invitar a él. Lo que no entiendo es por qué me estoy viendo yo aquí en Skype. Vamos a ver, ¿dónde están mis invitados? ¿Se me fueron mis invitados? ¿Están ahí mis invitados? Aquí estamos, Andrita. Bueno, entonces con todo gusto, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, porque también estamos con el doctor Andrés Úsuga. Él es abogado constitucionalista, académico, docente, y esta noche vienen a explicarnos todo lo que está pasando en Colombia. Les iba a dar paso acá, pero no sé por qué me está tomando mi propia imagen. Quisiera entender. Vamos entonces saludando primero a Ervin Hoyos mientras voy plantillando esta situación aquí, porque la verdad no la entiendo, me estoy viendo doble. Ervin, gracias. Buenas noches y bienvenido a Informativo G24.
Sandrita, un gusto, muy buenas noches, gracias por la invitación y efectivamente pues aquí analizando lo que está pasando en el país. Yo creo que por encima de la detención de Álvaro Uribe, el expresidente, por encima de eso es una alta corrupción, una profunda corrupción en las altas cortes. Esta es una consecuencia no de los actos, ojo, no de los actos. Esta es una consecuencia de la profunda corrupción en las altas cortes, es una consecuencia de que las cortes están en manos de la izquierda, están en manos del PC3, están en manos de las mafias, están en manos de la corrupción, están en manos del mejor postor, de los carteles, de los distintos carteles que hay, que ya mañana en el programa ampliaremos más eso, pero les puedo mencionar algunos de los que yo he investigado. El cartel de la toga, muy famoso y muy conocido, pero está también el cartel de las sentencias, los que venden sentencias por mínimo entre 3.000 y 5.000 millones de pesos. Está el cartel de los vencimientos de términos, estos carteles que operan desde los juzgados hasta las altas cortes, y sucesivamente están los otros carteles, está el cartel de Odebrecht, está el cartel de la salud, el cartel de la contratación. Cada macrocontrato en Colombia, lo primero que hacen es asegurar un porcentaje para el magistrado que les llegue a tocar por si se caen los negocios. O sea que la mafia está en las manos y a disposición de magistrados y de cortes. Por eso, más que la detención de Álvaro Uribe, lo que yo planteo es la profunda corrupción en la que está la justicia en Colombia. Tremendo. Y además mañana vamos a desarrollar muy bien cuál ha sido ese proceso investigativo que usted ha tenido. Sí, efectivamente, mañana vamos a hablarle a todos los seguidores, a todos los televidentes de lo que ha sido este trabajo de investigación, buscarle los antecedentes a cada uno. Mañana le daré una lista de más de 30, 40 magistrados con antecedentes, con investigaciones vinculados al narcotráfico, vinculados a grandes desfalcos al Estado, vinculados al PC3, vinculados a los carteles, a las distintas organizaciones, literalmente de las mafias, así que de eso hablaremos mañana. Mire, me da mucha pena con ustedes, pero no he podido resolver este tema de mostrarlos, entonces les voy a pedir el favor que salgamos así por audio, y aquí tengo clasificados los debidos créditos. Me da mucha vergüenza, de verdad. Doctor Andrés Úsuga, buenas noches, bienvenido al informativo G24. Gracias, muy amable Sandra por la invitación, muy honrado de ella, y más pues al lado de un gran patriota como el doctor Ervin Hoyos. Un saludo muy especial para todos tus oyentes y tus televidentes en todas partes del mundo, que sé, porque tengo varios amigos que te escuchan desde muchas partes del mundo, entonces pues muy complacido de estar acá, tristemente con un motivo pues como este, pero creo que es importante que todos entiendan, los que están afuera, cómo es el aparato judicial en Colombia, y pues hacernos algunas preguntas de lo que nadie se pregunta, porque efectivamente es un tema muy técnico o un poco técnico, y para eso vengo yo en calidad de académico, que efectivamente lo soy desde el año 2006. Así es. Bueno, yo les voy a proponer que en primer lugar, pues y para las personas que se están conectando, ya 3.388 personas, vamos a conocer cuáles son esas irregularidades que se plantean en un bullet, que es una especie de mapeo del proceso. Yo le decía hoy al doctor Andrés Úsuga, le contaba también a Ervin Hoyos, me ha llegado un mapeo de todo el proceso. Nosotros lo que hicimos como tarea periodística fue básicamente tomar todo ese proceso, todo ese mapeo, y contrastarlo con evidencia que ha salido en los medios de comunicación. Lo bonito de los medios de comunicación es que todo queda grabado, todo está registrado. Entonces es muy sencillo, cuando usted quiere contrastar algo, buscar qué fue la declaración que se dio, en qué tiempo se dio, y eso sí, tener en cuenta el contexto para que no vaya a haber tergiversaciones. De manera que este bullet que nos llegó empieza con un primer
punto donde se trata ese origen, cómo fue que inició todo. Así que se los hemos traído para que ustedes tengan claro cómo fue que empezó todo esto. Estamos analizando paso a paso el bullet que nos fue enviado por una fuente sobre el proceso de Álvaro Uribe Vélez. Hay algunas irregularidades que se manifiestan aquí. Por ejemplo, que la Corte Suprema de Justicia se ha negado a escuchar testimonios que involucran a Iván Cepeda en la presión a personas privadas de la libertad para que hablen en contra de la familia Uribe Vélez, que la Corte Suprema de Justicia de forma inexplicable decide no investigar a Iván Cepeda y por el contrario determina investigar a Álvaro Uribe Vélez, que el 22 de febrero de 2018 el abogado de Iván Cepeda presentó la denuncia hacia las 10:30 de la mañana y en menos de 24 horas la magistrada auxiliar del para ese entonces presidente de la Corte, José Luis Barceló, Sandra Yepes Arroyave, ya estaba recibiendo declaración de Juan Guillermo Monsalve en la cárcel La Picota. Que la Corte Suprema de Justicia en cabeza de José Luis Barceló escondió el proceso que adelantaba en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez y que nunca permitió una versión libre y así determinó llamar a indagatoria a quien en su momento denunció a quien verdaderamente presionaría falsos testimonios. También denuncia este bullet que nos fue entregado de posibles prebendas, por ejemplo, que Sandra Yepes Arroyave e Iván Cortés, magistrados auxiliares de José Luis Barceló, quienes en tiempo récord montaron el caso contra Álvaro Uribe Vélez, autorizaron chuzadas ilegales, hoy están justamente en la JEP como magistrados auxiliares de Rodolfo Arango, quien públicamente ha manifestado su odio contra Álvaro Uribe Vélez. Se pregunta este bullet si la Corte Suprema de Justicia intervino de manera ilegal las llamadas de Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, en una decisión sin precedentes convirtió lo ilegal en legal y el debido proceso ¿dónde queda? Esto es muy grave, este punto que va a señalar el bullet aquí, y es que a la Corte le pareció que fue ilegal la información de las computadoras de Raúl Reyes, pero le parecieron legales las chuzadas por error a Álvaro Uribe Vélez. Esta noche estamos con Andrés Úsuga, abogado constitucionalista, docente constitucionalista, Ervin Hoyos, periodista investigador, nos están acompañando. Quisiera iniciar con Andrés como abogado constitucionalista. Este es tal vez el resumen más puntual de todo el mapeo del proceso. Ahorita lo vamos a seguir desarrollando, contrastándolo con lo que ha salido en medios. Pero ¿qué podríamos decir de estas irregularidades? ¿Es un caso político más no jurídico? A ver, Sandra, yo creo que en este momento el país, me parece a mí, que el país debía hacerse unas preguntas que tristemente durante casi 8 años no se ha hecho. Entonces, es muy delicado que no se las haga porque sin ese contexto, sin dar ese contexto, sin entender el contexto por parte de la opinión pública, pues creo que va a ser mucho más difícil entender el intríngulis jurídico. Fíjese, hay unas preguntas que, pues tristemente, la opinión pública no se las hace porque otros medios o los medios masivos de comunicación tampoco se las han hecho. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, el país no se ha preguntado cuántas y cuáles visitas realizó el hoy senador Iván Cepeda, que cuando fue denunciado por el doctor Álvaro Uribe, ya en el año 2012, era representante a la Cámara para ese momento. Claro. Entonces, ¿cuántas visitas hizo? ¿Con qué objetivo hizo dichas visitas? ¿Cuántas visitas de esas fueron exitosas? O sea, ¿a cuántos presos que haya visitado en las cárceles del país o en las cárceles del extranjero inclusive, porque también hay registro de visitas a cárceles extranjeras, hicieron lo que él les pidió, que fue pues hacer una declaración en una cámara, en una carta, de alguna forma, en contra de su enemigo político? Entonces, eso no lo sabemos. Es más, no sabemos tampoco quiénes no se prestaron a ello, y me preocuparía aún más que él, para ese momento, inclusive después de la denuncia de 2012, esas visitas se siguieron haciendo. Uh-huh. Y hay algo que me parece lo clave, lo interesante, lo puntual, y es, él negociaba con esos detenidos, diciéndoles, prometiéndoles o sugiriéndoles que hicieran lo que él les pedía y que él les daría beneficios administrativos como cambio de lugar de detención, pues no sé, para estar más cerca de su casa,
o una cárcel de mejor calidad en comodidades, o dentro de la misma cárcel entonces una celda con mejores comodidades, o una cantidad de beneficios administrativos, o no sabemos si 2 por 1, como se dice en el argot popular de los abogados, descuento de pena. Y uno lo que se pregunta es, ¿quién era la ficha clave de el para entonces representante Iván Cepeda, hoy senador Iván Cepeda, al interior del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, que efectivamente hacía realidad las promesas que le hacía a esos presos, y si efectivamente pues se llevaron a cabo, porque lo que parece ser dentro del expediente que hemos visto, o al menos lo que nos han dejado ver dentro de los medios de comunicación, es que sí había detenidos, reclusos, que se vieron beneficiados por este tipo de beneficios administrativos, pero hasta este momento pues nadie se está preguntando eso, y creo que es clave al interior de lo que está pasando. Buena pregunta. Gervin, tu acotación frente a este punto. Bueno, sobre eso justamente estoy aquí consultándole a una fuente, ya que el doctor Andrés está preguntándose quién le ayudaba a este personaje. Estoy consultándole a una fuente que conoce ese dato. Perfecto. Yo he hecho muchas investigaciones sobre todo esto que ha pasado, pero ojo que el tema mío no era saber qué estaba pasando con Álvaro Uribe. El tema mío ha sido investigar temas de secuestros, desaparición, reclutamiento, todo lo que estaba pasando en torno al proceso de paz, y resulta que me encontraba con que me decían desmovilizados, mire, don Ervin, es que a mí me están buscando para que yo declare contra Uribe. Yo les decía, ¿y quién lo está buscando? Y me daban nombres. Y quiero decir en esta entrevista que yo no puedo nombrar al personaje al que usted se refiere, mi doctor, porque él me tiene a mí demandado y no lo puedo nombrar. Entonces yo lo llamo el innombrable. Entonces el innombrable es el que iba a estas citas, y fueron muchos casos de desmovilizados los que me decían, don Ervin, es que a mí me buscaron para que yo declarara contra Uribe. Yo no estuve allá, pero me estaban ofreciendo cambio de cárcel, me estaban ofreciendo condiciones, y fueron, como le digo, fueron muchos testimonios que yo recibí en ese sentido. Y en una oportunidad, porque pues yo no tengo cercanía con el expresidente Uribe, pero en una oportunidad yo busqué contacto y le dije, mire, me preocupa una situación, y estoy hablándole de eso hace años. He encontrado en investigaciones que yo estoy haciendo sobre otros temas que me manifiestan desmovilizados que los están buscando para que hablen contra usted. Y hoy, justamente hoy, hablando con una persona de una institución, me dice que hubo en un momento en la Fiscalía General de la Nación una orden, y desplazaron CTI, desplazaron investigadores para que se fueran por las cárceles de Colombia a buscar desmovilizados que quisieran declarar contra Álvaro Uribe Vélez. O sea que detrás de esto hay una trazabilidad intencional de cómo fuera conseguir pruebas, conseguir declaraciones, conseguir testimonios. Y hay otro hecho importante también. En la investigación que yo estoy haciendo, mira, aquí me acabo de responder la fuente, ese señor que usted habla, doctor Andrés Úsuga, el director de la cárcel es de apellido Ceballos, es un director que está preso incluso, ojo, está preso, ese es uno de los que colaboraba con eso. En una de las fuentes en cárcel, me comentaba que justamente hubo una reunión entre el papá de uno de estos falsos testigos, el que estuvo administrándole la finca a ellos allá en Antioquia, y el papá le decía al hijo, mijo, ¿usted cómo se mete a declarar, a decir esas cosas? Si usted primero era muy chiquitico para esa época, usted no tenía la edad, usted no tenía la edad para acordarse de eso, y segundo, usted nunca estuvo allí, y tercero, usted para qué se pone a decir si eso son puras mentiras. Y me cuentan que esa
esa entrevista está grabada. Ojo, esa entrevista no, esa discusión del papá con este personaje en la cárcel, otro interno la grabó. Y se está buscando conseguir esa grabación. Ojo que esto yo no se lo he comentado todavía a la defensa, eso me lo comentaron en estos días recientes, que existe una grabación en donde el mismo papá le reclama a este testigo mentiroso que para qué se metía en eso, si él no le costaba nada. Él para esa época era un niño, y segundo, él nunca estuvo allí, y segundo y tercero, estos hechos nunca ocurrieron. Entonces, sobre esto, cuando ya uno recibe información en paralelo que da a entender que hay intenciones de poner testigos falsos, cuando yo en un caso procesal encuentro un testigo falso, ese es el mayor indicador para entender que no existen pruebas reales y por eso se necesita el testigo falso. Yo hice muchas denuncias sobre testigos falsos, le recuerdo, Sandrita, y al doctor Andrés Úsuga y a los televidentes, con Sigifredo López, creamos la Fundación Defensa de Inocentes, y la Fundación Defensa de Inocentes es justamente una organización que busca la defensa de inocentes que han sido vinculados a procesos con testigos falsos. Esta nació después del caso de Sigifredo López. Entonces yo me volví literalmente experto en conocimiento de causa procesal. Cuando hay un testigo falso, para mí inmediatamente eso ya me dice que la persona involucrada es inocente. Al que le tienen que poner un testigo falso, en donde la justicia se prestó para eso, en donde un fiscal se prestó para eso, en donde un investigador se prestó para poner un testigo falso, es porque no tenían pruebas suficientes o contundentes, determinantes para involucrar a esa persona, y tuvieron que acudir a testigos falsos. De hecho, vamos a Sandra, ver. Sí, claro, doctor. Discúlpeme que yo creo, por lo que he sondeado en las redes en estos 2 últimos días, yo siento que la opinión pública tampoco conoce muy bien, por ejemplo, que no cualquier persona puede ingresar a las cárceles colombianas. Entonces, yo creo que hay que contarle un poquitico a la gente que uno, para poder ingresar a una cárcel, y se lo digo como abogado litigante que fui en algún momento, en ese momento no lo soy, uno tiene que solicitar autorización del propio recluso, y que el recluso autorice su ingreso a la cárcel. O sea, yo como abogado litigante no simplemente puedo terminar yendo, y mucho menos como una persona natural que no tiene una tarjeta profesional. Pues yo les recuerdo a la opinión pública que el señor Iván Cepeda es filósofo de formación de la Universidad de Sofía en Bulgaria, y o sea, que no es abogado, y que adicionalmente él lo hizo como representante a la Cámara y también como senador, pero con una excusa que era congresista. Entonces es importante que la gente sepa que uno no puede irse por las cárceles del país simplemente haciendo labor humanitaria, como normalmente lo podría decir, a menos que uno tenga una causa o que sea uno de una fundación que esté en defensa de los reclusos que tanto no necesitan, y que, sabiendo esto, no es normal el comportamiento que tuvo el señor para entonces representante Cepeda, hoy representante Iván Cepeda Castro. Pues justamente vamos a seguir con esa lectura del bullet, pero de ese mapeo del proceso, pero contrastado con lo que ha salido en los medios de comunicación. En lo que vamos a ver es cómo se origina todo. Inicialmente Álvaro Uribe se da cuenta que el senador Iván Cepeda, pues varias personas están diciendo, está visitando cárceles buscando testigos para que declaren contra usted, entonces lo denuncia, y pues aquí es donde da el giro la corte y termina es básicamente investigando a Álvaro Uribe y declarando como víctima al senador Cepeda. Este es el origen de todo. Informativo G24, www.canalg24.tv. La historia comenzó así. Esto hace parte de los bullets del proceso al cual pudimos tener
acceso gracias a una fuente. En el 2012 el expresidente y actual senador de la República, Álvaro Uribe, denunció a Iván Cepeda por falsos testigos. Iván Cepeda ha pretendido vincular a Álvaro Uribe con la creación de grupos paramilitares. Segundo, la Corte Suprema de Justicia termina dando un giro en este proceso y en 2018 decide que no hay material para condenar a Cepeda y en cambio abre una investigación contra Álvaro Uribe Vélez, curiosamente por los mismos delitos con los que se acusaba a Cepeda. Octubre de 2019. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, justo antes de la indagatoria. Nunca pensé que la defensa del honor, en mi amor a Colombia, de frente y con respeto a los ciudadanos, de acuerdo con la Constitución, me creara estas dificultades judiciales que enfrento con espíritu patriótico y con el estímulo solidario de miles de colombianos con quienes tengo gratitud del alma. Tercero, según la Corte, en el 2010, cuando llegó a la Comisión de Derechos Humanos refiriéndose a Cepeda, encontró un voluminoso archivo de quejas y derechos de petición provenientes de personas detenidas. Diseñó un plan de trabajo con su unidad legislativa que comprendía un cronograma de visitas. La Corte, en resumen, dijo que lo que hacía Cepeda era una gran ayuda humanitaria por ser miembro de la Comisión de Derechos Humanos y que lo que hacía Uribe, abro paréntesis, al intentar desmentir a Cepeda, sí era compra de testigos, sentencia SP 245 de 2018. Cuarto, la Corte Suprema de Justicia, en un insólito giro político, tomó la decisión de incorporar al congresista Iván Cepeda como presunta víctima en un proceso que se sigue desde años atrás contra el expresidente Álvaro Uribe por supuesta manipulación de testigos. Quinto, nadie tiene prueba alguna de que el expresidente Uribe visitara una sola cárcel para manipular testigos. En cambio, sí hay pruebas en audio y video de Iván Cepeda en cárceles de Colombia y en los Estados Unidos. ¿Dónde nació usted? En Yarumal, Antioquia. ¿Y en qué año? El 7 de febrero del 78. Tenemos entendido que su padre se vinculó temprano a la hacienda Guacharaca. Sí, en el 86. Sexto, de acuerdo con los videos en los que aparecen relatos de varios líderes exparamilitares que han sido publicados por diversos medios, estos afirman que Cepeda Castro los contactó, visitó y que a través de varias ONG les ofreció prebendas siempre y cuando declararan en contra de Álvaro Uribe y de personas claves para el expresidente. El paramilitar Gabriel Muñoz Ramírez, alias Castañeda, habla sobre la visita que recibió en la cárcel de Itagüí del entonces representante a la Cámara, Iván Cepeda, el 30 de mayo del 2013. Me dijo que me daba un papel escrito que era lo que yo iba a hablar de Álvaro Uribe, del doctor Álvaro Uribe, y que me trasladaba la familia para otro país. Y que me conseguía a mí una estabilidad en una casa donde yo hiciera. Advirtió en su testimonio que nunca había conocido al expresidente Álvaro Uribe. Ni yo he tenido un encuentro con él, así frente no, que lo conozco por la televisión, sí. Y en San José ni en Cristales, él lo tuvieron apoyando para la política. El paramilitar Ramiro de Jesús Henao Aguilar, alias Simón, habló de la visita del representante el 26 de julio del 2012. Lo que necesitaba era que yo le sirviera de testigo que contra el doctor Álvaro Uribe Vélez, que me dejara grabar un video, que me dejara grabar que él me decía que era. Le dijo a los investigadores de la Procuraduría los supuestos ofrecimientos que había recibido por su declaración. Y que en cambio de eso, que él me ubicaba en la cárcel, que me daba unas medidas cautelares o que me sacaba a la familia del país. Séptimo, otra de las denuncias habla de alias Monoleche, quien sostiene que Cepeda ofrecía plata y beneficios jurídicos a cambio de montajes contra Álvaro Uribe y su hermano Santiago Uribe. Pues ahí está, varios de los testimonios mencionados antes, en medio de un contexto que nos ampliaba Hervin Hoyos, periodista e investigador que nos acompaña esta noche, y también nos acompaña el doctor Andrés Úsuga, abogado constitucionalista, además docente constitucional. Yo les quisiera preguntar, yo creo que aquí hay algo importante. Dentro de esas funciones públicas que tendría un representante a la Cámara, aunque pertenezca a la Comisión de Paz, pues tiene en su manual de funciones la posibilidad de ir de cárcel en cárcel buscando testimonios, bien sea para absolver o para acusar a alguien. Quiero iniciar por el doctor Andrés Úsuga. No,
Sandra, y yo no solamente te lo diría desde el punto de vista constitucional, sino también desde el punto de vista legal, e incluso invitaría a los colombianos que te están escuchando o a cualquier persona en el mundo que tiene acceso a un computador por donde te está escuchando, a que ingresaran y buscaran la ley quinta de 1992, que es la ley del Congreso de la República, el reglamento del Congreso de la República Colombiana, que es donde están reguladas esas comisiones legales, esas comisiones constitucionales, accidentales, especiales, y dentro de esas comisiones legales está la Comisión de Paz. Y esa Comisión de Paz, pues que dentro de esas funciones, en ninguna parte aparece que sea la labor bien de un representante o bien de un senador que esté integrando esa Comisión de Paz, la de pasearse por las cárceles del país buscando testimonios para inculpar o bien para exonerar a alguna persona. Creo que no es la función de un congresista de Colombia, esté o no esté en la Comisión de Paz, y creo que va un poco más allá. En el artículo 6 de la Constitución Política de Colombia existe una disposición que es muy importante y muy interesante. No sé en qué otras constituciones del mundo aparezca, pero quisiera que la gente la comprenda. Dice que los ciudadanos de a pie, o sea, los que no son funcionarios públicos, pueden hacer todo, y ojo a la palabra, y ojo al hincapié que hago en la palabra, todo lo que no les esté prohibido por la Constitución y la ley. Todo. Sin embargo, los que son funcionarios públicos, los que obedecen a un manual de funciones, como cualquier funcionario público, la palabra todo cambia por la palabra solo, y es solo pueden hacer lo que les permita la Constitución y la ley. Ese es el artículo 6 de la Constitución de Colombia. Entonces yo creo que solo mirando eso, ya veríamos que el para entonces representante Iván Cepeda Castro, hoy senador, violó flagrantemente la Constitución de Colombia, porque si no está en su manual de funciones el visitar cárceles recogiendo testimonios de reclusos, entonces evidentemente ha violado la ley y ha prevaricado, porque eso es actuar contra la ley. Entonces creo que es una claridad que es importante. Y también una cosita que me llamó mucho la atención viendo el video que acabas de pasar. Sí. ¿Qué beneficios le podría ofrecer un congresista colombiano a un preso en una cárcel de los Estados Unidos? O sea, ¿qué tipo de beneficios le podría ofrecer o qué tipo de acceso o de conexiones tiene un congresista colombiano para que el sistema penitenciario carcelario norteamericano pudiera negociar con él algún tipo de prebenda? Eso me llamó mucho la atención. Y adicional, que hoy nadie le pregunta al también hoy senador, que también en ese momento era representante a la Cámara, el doctor Rodrigo Lara del Partido Cambio Radical, qué fue lo que pasó en esa reunión, si él escuchó o no escuchó lo que el doctor Iván Cepeda habló con el señor mal llamado paramilitar Tuzo Sierra. Entonces creo que todavía hay cosas que nadie se pregunta y que el país se debe preguntar. Muy bien. Hervin, tu acotación frente a esto. Bueno, es claro que aquí se ha cometido una actuación extralimitada de funciones en la naturaleza de congresista. Ha hecho mal uso o uso indebido de sus funciones, ha pasado a una actuación litigiosa que no es de la naturaleza de su cargo y menos de su profesión, porque lo que ha hecho es ir de cárcel en cárcel buscando testimonios y como mandadero llevándosela a la justicia para incriminar a personas. Esa no es la función de un congresista. Así que ha cometido delitos en Colombia
y ha cometido delitos en Estados Unidos. Y ese delito en Estados Unidos es absolutamente grave. Haber ido allá a manipular un testigo, a ofrecerle, como dice el doctor, qué tipo de prebendas le ofreció. Allá no le podía ofrecer ventajas judiciales porque no las tiene. Entonces, ¿qué le ofrecieron? Le ofrecieron dinero, le ofrecieron moverle su familia a otro país, le ofrecieron ponerle su familia, como lo ha dicho el Tuzo, en Suiza o en un país europeo. ¿Qué más le ofrecieron? O sea, el Tuzo ya ha dado unas versiones sobre esto, pero se cometió un delito, cometieron un delito. Los que fueron a los Estados Unidos cometieron un delito en suelo norteamericano. Yo no entiendo por qué, conociendo la contraparte de este hecho, ¿por qué no los denunciaron en los Estados Unidos? ¿O estaban esperando que esto avanzara en Colombia para luego denunciarlos a los Estados Unidos y se les hizo tarde? Yo no sé qué pasó, pero ahí esa comisión, esos que fueron a reunirse con este paramilitar en los Estados Unidos, cometieron un delito y están expuestos aún, porque allá no prescriben estos hechos, a que sean solicitados, pero tienen que en algún momento abrírsele una investigación para que eso avance y se les llame a cuentas por un delito de esta categoría. Lo que pasa es que, claro, Estados Unidos ahora está más entretenido en temas de narcotráfico, en temas del cartel de los soles con Chávez, Venezuela y otros temas de otra índole, y esto se vuelve un mal menor para lo que pasa en Estados Unidos, pero muy seguramente si hubiese una acción en la que se ponga en evidencia que se cometió un delito en suelo norteamericano por parte de funcionarios del Estado colombiano, funcionarios públicos, además elegidos popularmente, esto tendría también unas consecuencias muy graves para ellos. Pues a propósito de lo que usted menciona, Ervin, el 2019 sí que fue el año de las revelaciones. Muchos de estos personajes que en algún momento estuvieron vinculados a las autodefensas, que muchos de ellos fueron extraditados, hablaron, otros en cárceles de máxima seguridad aquí en Colombia, hablaron, como ya lo vimos en nuestro informe pasado. Pues en este instante yo les quiero presentar no solo a ustedes dos, nuestros invitados de esta noche, el doctor Andrés Úsuga, abogado constitucionalista, docente constitucional, y también Ervin Hoyos, periodista investigador, sino a ustedes también los analíticos. 2019, Los Informantes del canal Caracol envió un equipo periodístico para hablar con el Tuzo Sierra y le contó muchos detalles frente a esta visita que habría realizado una delegación de representantes a la Cámara. Esto es lo que decía para Los Informantes, cortesía Canal Caracol, a través del informativo G24. 9. Hace algunos meses el desmovilizado jefe de las AUC, Juan Carlos El Tuzo Sierra, le ratificó al canal Caracol que en el mes de julio de 2009, un año después de haber sido extraditado a los Estados Unidos, precisamente por el gobierno del presidente Uribe, recibió una visita de Piedad Córdoba e Iván Cepeda, en la que Cepeda le ofreció toda suerte de beneficios, como por ejemplo asilo político para su familia en Suiza, a cambio de que declarara contra el presidente Uribe. A mí en el 2010 vino la senadora Piedad Córdoba, vino el representante a la Cámara para ese entonces, Rodrigo Lara, y vino el doctor Cepeda, Iván Cepeda, de acuerdo que hacía parte de una cosa de víctimas. Cierto. Tenemos este testimonio, cortesía a Los Informantes, Canal Caracol, a través del informativo G24. La última imagen que se conocía de él fue esta, tomada hace 11 años, antes de subirse al avión de la DEA. También lo mismo, vinieron a hablar con Mancuso y conmigo. ¿Y de qué hablaron? Vienen a preguntarnos que si queríamos, que si íbamos a seguir aportando a la verdad, que si íbamos a seguir cooperando, que íbamos a seguir dando. Y yo dije, claro, pues en eso estamos. Pero que vinieron y preguntaron por Álvaro Uribe, por Mario Uribe y por Santiago Uribe. Eso es cierto, si es que están las actas. Bueno, pues ahí está. Tal como ustedes nos habían dicho, nuestros invitados de esta noche nos habían dado ya un contexto, ahí está la evidencia de que esto realmente ocurrió. Cortesía a Los Informantes del canal Caracol, a través del informativo G24, hoy analizando este bullet, este mapeo del proceso frente a las preguntas que se tienen a la Corte Constitucional. ¿Qué podríamos decir allí, doctor Andrés Úsuga? Sí, yo creo que de lo más importante que tenemos que observar sobre esto es, existe una teoría
que se le enseñan a todos los abogados, yo creo que a cualquier abogado del mundo le enseñan una teoría que se llama la teoría del fruto envenenado. ¿En qué consiste? Si los investigadores y los órganos de investigación, en este caso la propia Corte Suprema de Justicia, por el fuero que tiene el senador Uribe, y que la ley 600 es por la cual están llevando el caso. Si fuera el caso de cualquiera de nosotros, sería la Fiscalía General de la Nación, o en cualquier otro país inclusive, un órgano de investigación cualquiera, vicia la prueba porque fue tomada sin las formalidades. Usted no puede ir chuzando a cualquier persona, interceptando sus comunicaciones. Usted no puede ir violando la intimidad. Usted no puede ir violando los derechos humanos y los derechos fundamentales de alguna persona. Entonces, eso se llama la teoría del fruto envenenado. ¿Y en qué consiste? Que si la prueba está viciada de nulidad, esa prueba debe excluirse del proceso de la valoración que hagan quienes van a tomar decisiones sobre eso, en este caso los jueces, que en este caso también investigaron, ¿no? Porque como es ley 600, entonces en este caso son fiscales y jueces la propia Corte Suprema de Justicia. En ese orden de ideas, esas interceptaciones que se le hicieron al senador Uribe, y que no hace tanto, o sea, esas interceptaciones son de hace 2 años, si no estoy mal, o menos. Esas interceptaciones tendrían que haber sido excluidas como prueba de cualquier tipo de decisión, bien para la medida de aseguramiento o bien inclusive para la decisión de fondo que se vaya a tomar. Pero increíblemente, en este caso, la Corte no solamente avala una ilegalidad, una inconstitucionalidad, una irregularidad por parte de ella misma, sino que adicionalmente valora la prueba, la toma en cuenta y es su prueba reina, es la que va a brillar al interior del proceso para tomar una decisión tan grave como la que acaban de tomar el día de ayer, y desde todo punto de vista, no solamente lo digo yo, muchísimos penalistas del país y del mundo han salido a confirmar que no tiene ningún tipo de sustento que sea esta la prueba reina para tomar la decisión que tomaron ayer. Además, porque fueron más de, tengo entendido, 21.000 ocasiones en las que fue interceptado el teléfono y de hecho, pues inicialmente fue por un error. Ahorita vamos a desarrollar eso en la última parte del análisis del bullet. Ervin Hoyos, periodista investigador. Adicionalmente miente el señor magistrado Barceló cuando a quien le debían haber interceptado el teléfono lo confronta y le dice que él nunca había dado el teléfono. Entonces, lo tenemos en video, ahorita se los mostramos. Así es, ahorita lo vamos a ver porque lo tenemos en video. Ervin, ya 4.711 personas, la gente saludándolos, te saluda Margarita Rowe, dice Ervin Hoyos, buen patriota, para la reforma a la justicia hay que enviar formularios para las firmas, que no vuelva a pasar lo que pasó con la revocatoria de la JEP. Mañana vamos a estar hablando de eso. Ervin, tu punto de vista. Bueno, Sandra, pues sobre esto, yo lo único que quiero siempre desde la parte investigativa, que es lo que a mí me corresponde y es lo que yo siempre he hecho, es establecer que cuando existe la duda sobre una prueba, sobre un proceso, sobre una versión, sobre un testigo tan cuestionado como Juan Guillermo Monsalve Pineda, testigo que ha estado, primero estuvo durante mucho tiempo buscando quién lo escuchara, porque él quería denunciar que lo habían buscado para hablar contra Uribe, y estuvo buscando que lo escucharan, porque él decía, es que a mí me buscaron para hablar contra Uribe, y yo quiero contar eso, pero él quería que le dieran dinero a cambio de decir que lo habían buscado para hablar contra Uribe, y como el grupo de defensa de Uribe no le paró bolas, entonces llegó al otro lado, en donde sí le pararon bolas, en donde sí efectivamente le ofrecieron
las condiciones que le ofrecieron, y entonces allí logra que se le den los recursos que estaría necesitando, estaría buscando las condiciones, etcétera, para entrar en esta versión que hasta su mismo padre se la ha rechazado. Cabe destacar que aquí la Fiscalía, por ejemplo, en el año 2014, le hizo un traslado, que fue un traslado ilegal, ¿sí? Una denuncia que se hizo en ese momento en donde la Fiscalía hizo un traslado ilegal para mover a este tipo por órdenes, ya sabemos, del innombrable, y fue cambiado por otra persona, por Nicolás Jurado, y eso demuestra pues todas las cosas de las que se ha valido para actuar en contra de los señalamientos que está haciendo este sujeto. O sea, esta persona si le hicieran una prueba psicológica, se van a dar cuenta que este tipo tiene incluso patología de mentiroso, es un mentiroso patológico. O sea, ha buscado desde distintas maneras ganar recursos vendiendo mentiras. Aquí cayó en un escenario en donde está haciendo demasiado daño, porque desafortunadamente, como tiene un apoyo en este sector de la izquierda, en este sector de la línea dura de la extrema izquierda, que no ha podido darle un golpe armado como lo quisieron hacer en muchas oportunidades al expresidente Uribe, pues ahora lo hacen desde la vía jurídica. Como no pudieron hacerlo desde la vía del hecho, desde los atentados y desde las acciones que quisieron para asesinarlo, lo están haciendo por la vía de las cortes, por la vía de la justicia. Así que esto lo que demuestra, más que sea una acción contra Uribe, porque Uribe fue el que les dio en el corazón de los campamentos, el que los derrotó militarmente, el que les causó todas las bajas que han tenido, más que haya una acción contra Uribe, lo que yo quiero hacer entender es que este es el punto más alto de la corrupción en la justicia. O sea, yo creo que tenemos que desuribizar el conflicto que genera la profunda corrupción en la justicia. La corrupción en la justicia es absolutamente rampante. Lo que pasa es que se le están poniendo los ojos ahora porque tocaron a Álvaro Uribe Vélez. Pero es que aquí han tocado a muchísimas personas con falsos testigos. Y para no ir muy lejos, y el más reconocido víctima de falsos testigos, Sigifredo López, pero con falsos testigos. Luis Alfredo Ramos también, exgobernador de Antioquia. Sí, Luis Alfredo Ramos, exactamente. Pero hay cientos de personas en las cárceles con falsos testigos puestos por magistrados, por jueces, por investigadores, por fiscales. Esa señora Marta Lucía Zamora, ustedes se dieron cuenta todo lo que hizo, y Sigifredo la denunció por toda la manipulación que hizo. Al final, la corte, que estaba ella ahí amparada por ellos, pues la exoneraron, y todos estos se cobijan con la misma lona de la corrupción. Así que hoy en día estamos hablando del caso Uribe, pero yo quiero que el país entienda que es que ahora le ponemos los ojos a la corrupción de las cortes por ser Uribe, pero es que esto no es de hoy, esto no fue un caso que empezó en este momento. Estamos hablando de que hay carteles, ojo, hay carteles de la mafia, del narcotráfico, de la corrupción, metidos dentro de las altas cortes. Aquí en las altas cortes están carteles, ojo a esto, y voy a revelar algo de los datos de lo que hablaremos mañana a profundidad, Sandra, claro. pero es muy importante que los televidentes sepan. Abogados que en el pasado fueron defensores de las FARC, pasó el tiempo, se fueron a estudiar a Alemania, se fueron a estudiar a otros países, a Rusia, fueron a estudiar a países que nada que ver el derecho de allá con el derecho colombiano, latinoamericano, y se fueron a estudiar y luego vinieron. ¿Qué son? PC3. Y esos señores hoy en día son magistrados de las altas cortes. Entonces tenemos una cantidad de abogados, 25, yo logré detectar 25 que son miembros del PC3, 36 abogados que fueron en el pasado abogados de los carteles de la droga. Ustedes saben los nexos que tiene un abogado con su defendido.
toda la artimaña que tiene que crear la defensa, y le llamo así porque es una artimaña que tiene que crear la defensa jurídica para defender a un narcotraficante. Entonces imagínense los nexos que hay ahí con ese narcotraficante. Y este señor abogado pasa el tiempo y hoy en día se vuelve magistrado de las altas cortes. ¿Qué moral, qué pudor, qué honor puede tener un tipo que viene de defender a estos bandidos? Luego tenemos magistrados que en el pasado fueron abogados de crímenes cometidos por las FARC, de crímenes cometidos por el ELN, de crímenes y matanzas, masacres cometidas por las autodefensas, por los paramilitares. Abogados que fueron defensores del paramilitarismo y narcotráfico del paramilitarismo y hacen parte también de las altas cortes, que están allí incrustados. O sea, la corrupción es de todos los sectores, de todas las líneas ideológicas, pero se la lleva, la mayoría la tiene la línea izquierda, la línea PC3, la línea FARC, la línea ELN, esa línea. Gente que estuvo, por ejemplo, en el M-19, que estuvieron en el M-19, que no estuvieron ni siquiera en el proceso de paz y quedaron por fuera del proceso de paz del M-19, que nunca le rindieron cuentas al Estado y llegaron a las altas cortes. Y sucesivamente hay otra línea de magistrados que son, por ejemplo, los que en el pasado demandaron al Estado y le ganaron multimillonarias demandas al Estado, incluso hasta con pruebas falsas, y hoy en día son magistrados de las altas cortes. Y no contentos con eso, apenas crean la JEP, todos estos que más antecedentes tenían y enrollos de corrupción tenían, algunos se fueron para la JEP. Entonces, ¿en manos de quién está la justicia? Yo, entre toda la investigación que he hecho, y el doctor Andrés me podrá precisar más detalles, pero yo decía, bueno, ¿quién es el culpable de que toda esta línea de magistrados, de la línea PC3, de la línea izquierda radical, llegaran a las magistraturas? Pues esa responsabilidad la tiene la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Allí está. Pues ellos, ¿qué hicieron? Desde hace mucho tiempo se tomaron la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se la tomaron la mafia, la corrupción, el PC3, el Partido Comunista clandestino, todos entraron allí y desde ahí es donde se han tomado las decisiones a las que han llevado hoy a la justicia a estar en esta crisis que está. Pero o sea que las cortes están altamente permeadas ya. Totalmente, totalmente. O sea, yo veo desde lo jurídico que estamos jurídicamente en un estado inviable, porque las cortes están en manos de esta línea ideológica de la extrema izquierda que va a poner al Estado en un jaque, en una condición de no retorno, en una condición demasiado difícil, porque el poder del dinero, el poder del narcotráfico, el poder de las mafias, el poder de la corrupción, el poder del empresariado corrupto, porque hay que reconocer que aquí hay un sector de empresariado corrupto que tienen comprados magistrados y jueces para decisiones a su favor. El cartel de la salud tiene jueces y magistrados y con jueces comprados para las decisiones. Mire, yo cuando empecé a hacer toda esta investigación, Sandra y televidentes, yo me estremecía de lo que me iba encontrando, y me estremecía tanto porque me daba ya más temor investigar las altas cortes que las mismas FARC. Wow. Doctor Andrés Úsuga. Permítame, Sandra, yo le voy a decir algo en lo cual concuerdo completamente con el doctor Erwin. Mire, no se requiere ser uribista, ni de derecha, no se requiere no tener ninguna línea ideológica, ni siquiera, para defender la majestad de la justicia y para defender el modelo democrático. El eslogan de mi oficina, que en este momento pues yo no hago parte de mi oficina, soy socio, pero no estoy ejerciendo el derecho, es precisamente en inglés, en latín, que el derecho no debe inclinarse ante la lisonja, tampoco debe ser permeado o ¿cómo decirlo? Debe ser intimidado por el poder y tampoco debe ser adulterado por ningún tipo de favor económico. Entonces, fíjese lo curioso.
hay un libro que se lanzó con bombos y platillos por parte de un señor que se llamaba Luis Gustavo Moreno. Y ese libro con bombos y platillos se llamaba El libro de los testigos falsos. Y ahí recogen, yo invito a, si todavía hay por ahí ejemplares, porque este señor era el exfiscal anticorrupción de la Fiscalía de Eduardo Montealegre, que hizo parte del cartel de la toga, pero él mismo había denunciado con una documentación, inclusive con buena investigación y documentación, el cartel de los testigos falsos, que es precisamente lo que está girando alrededor de todo el caso que estamos analizando hoy, muy tristemente, Sandra y televidentes, doctor Elvi. Pues precisamente con este contexto que ustedes nos dan pie para seguir a esa última parte del mapeo del caso, donde se está analizando todo ese bullet, esa secuencia, esa génesis, y en este punto sí que retoman el papel de las Cortes, el papel de algunos magistrados. Sépase bien que ayer se nos confirmó que el mismo magistrado, por ejemplo, que dejó en libertad a Jesús Santrich, fue el que emitió la orden de detención domiciliaria para Álvaro Uribe Vélez. Pues este bullet que hoy estamos analizando, este mapeo que tomamos, incluso evidencia que ha sido ya publicada en medios de comunicación a nivel nacional, recoge no solo algunas de las preguntas que se tienen frente al proceso, si se quiere ver como pruebas que no han sido admitidas por parte de la justicia para la defensa, pero al mismo tiempo recopila otros testimonios que yo creo que nos ponen a pensar. Aquí está esta cuarta parte del bullet. ¿Cuál ha sido el papel de la Corte y algunos magistrados? Luego viene un personaje que también ha sido crucial en esta llamada indagatoria y en este proceso al senador y expresidente Álvaro Uribe en la Corte Suprema de Justicia, y es el magistrado José Luis Barceló. Otro punto que nos trae este bullet, el proceso entregado por una fuente para que lo analizáramos. Hablemos de la interceptación al teléfono del expresidente Álvaro Uribe Vélez y actual senador de la República. Su número de celular fue interceptado supuestamente por error para escuchar conversaciones en más de 21.000 ocasiones en las que no hay pruebas de que el expresidente Uribe violara la Constitución o la ley, aunque en la Corte Suprema de Justicia los magistrados, entre ellos Barceló, argumentaron que el congresista Nilton Córdoba les había dado el número de Uribe. El mismo congresista salió por medios a decir que la Corte mentía porque él jamás había suministrado ese número de teléfono. Tengo que decirlo hoy al país que es absolutamente falso. Y para que la gente se ubique en el tiempo, mi contacto con la Corte a raíz de este proceso fue en el mes de mayo. Y la Corte dice haber interceptado el teléfono del doctor Álvaro Uribe Vélez en el mes de abril. Luego entonces, cuando tuve el contacto, ya ellos tenían el teléfono del doctor Álvaro. Se le preguntó en su momento al congresista chocoano Nilton Córdoba si le juraba al país que él no había entregado el número de teléfono a la Corte para que interceptaran el celular de Álvaro Uribe Vélez, tal como lo decía el presidente de la Corte en ese entonces, que era el magistrado José Luis Barceló, del que les estamos hablando. Pues esto fue lo que le contestó el congresista chocoano. Le juro no solamente al país, yo en mi vida lo que más quise, más que a mi mamá, fue a mi abuela. Y le juro por mi abuela que jamás he entregado ese abonado a la Corte Suprema de Justicia. Siempre le he dado, no solamente a la Corte, desde el chocuano o el colombiano más humilde hasta el más encopetado, le he regalado el número 321-640. Porque el presidente de la Corte dice que usted lo dejó como su teléfono de contacto. Pregúntele a él por qué le está diciendo mentira al país. Según este bullet del proceso, la interceptación sería ilegal, ya que se hizo como parte de un proceso que no involucraba al expresidente Uribe, porque estaban interceptando otro número de teléfono, pero luego de conocer que era el número del mandatario, mantuvieron la interceptación ordenada por el magistrado José Luis Barceló. Que si yo le ayudaba declarando en contra de Álvaro Uribe y de los Uribe, me ayudaba para que no me sacaran de Justicia y Paz. ¿Y tú qué dijiste, Juan Carlos? Que no, o sea, yo no puedo decir lo que no conozco. Y me excluyeron de Justicia y Paz. Veo que entra el magistrado auxiliar Iván Velázquez. Usted me ve y me preguntan,
que sí, usted es el tuyo, sí señor, ¿cómo está? Ah, qué bueno, quisiera hablar con usted. Yo le dije, claro, con mucho gusto. Y entonces me contó que él era pues el investigador de la parapolítica, esto, patatín, patatero. El Tuzo Sierra no está hablando de cualquiera, se refiere nadie menos que a Iván Velázquez, el hombre fuerte de una investigación judicial que inauguró un sonado capítulo judicial en 2006, conocido como la parapolítica, y que llevó a cerca de 80 congresistas y jefes políticos a las rejas por sus vínculos con el paramilitarismo. Que él sabía que yo tenía mucho conocimiento de la participación de la política de Antioquia con los grupos al margen de la ley. ¿En qué momento te pregunta él por Álvaro Uribe? Desde el principio. Velázquez era magistrado auxiliar, pero sus pesquisas le dieron casi un estatus de juez en Colombia. Ya. De Álvaro Uribe, ¿qué he dicho? Jamás en la vida he cruzado una palabra con él. ¿No lo conoces? Lo conozco como lo puede conocer usted, no sé. ¿A quién puede decir que no conoce a Álvaro Uribe? En televisión, un presidente, pero que yo me haya reunido con él. Jamás. Mentiría. Que yo sepa de actuaciones de él con las autodefensas. Tampoco. Poco a poco al Tuzo Sierra le fue quedando claro que magistrados, jueces y congresistas iban a visitarlo a la cárcel en Estados Unidos para preguntarle específicamente por Álvaro Uribe Vélez. Esta ha sido probablemente una de las entrevistas más reveladoras dadas en medios de comunicación al programa Los Informantes del canal Caracol por parte del Tuzo Sierra. Pues ahí está. Cortesía Canal Caracol, tomamos extractos, estamos analizando este bullet, este mapeo, y para ello es necesario buscar en la evidencia de los testimonios que se han dado a medios de comunicación en Colombia. Ya casi 5.000 personas conectadas. Hoy estamos con el abogado constitucionalista Andrés Úsuga, docente además, y con el periodista investigador Ervin Hoyos. Estamos analizando todo esto, las preguntas que se tienen frente a la Corte. Ahí está claro en este último párrafo, digamos, cómo ha sido el papel de los magistrados. Mencionaban al magistrado José Luis Barceló, que era en ese momento el presidente de la Corte, y pues hoy conocemos también, o desde ayer lo supimos, que también el mismo magistrado que deja en libertad a Jesús Santrich, pues ahora es quien dicta esta orden de aseguramiento contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Yo creo, Ervin Hoyos, que usted, que le hizo tanto seguimiento a la situación de las Cortes desde que estábamos atentos al referendo que usted estaba el año pasado promoviendo como una iniciativa ciudadana, pues tiene mucho que decir. Sí, yo hice justamente una proposición de hacer un referendo, porque lo hice convencido de que se necesitaba una iniciativa ciudadana de orden constitucional, porque las Cortes no se reforman por sí mismas, la justicia no se reforma por sí misma, el Congreso no ha sido capaz de reformar la justicia, han hecho 22 intentos de reforma de la justicia y no se ha podido, porque las Cortes están en manos de la mafia, están en manos del Partido Comunista Clandestino, están en manos del PC3, ellos no se van a dejar reformar. Aquí se necesita que lo que no se reforma por dentro se reforme desde afuera, y en este caso esa es la fórmula que hay que implementar con la justicia en Colombia. Por eso yo emprendí esa iniciativa de buscar una reforma constitucional a las Cortes, al Congreso y a la JEP desde una iniciativa ciudadana con carácter de mandato, que era un referendo aprobatorio. La gente desafortunadamente no respondió. Los partidos políticos a los que, digamos, les convendría esta línea de reformas en Colombia no apoyaron. El Partido Conservador, el Centro Democrático, los partidos religiosos, los cristianos, todos en algún momento dijeron, hágale, Ervin, que esto lo apoyamos. Nadie apoyó. Yo creo que hoy se están viendo los resultados de no haber apoyado el referendo, porque si hubieran apoyado el referendo, el país no estaba pasando por esto. Si se hubiera apoyado el referendo y se le hubiera hecho el lobby político que hay que hacerle a esto, se le hubiera hecho el lobby que hay que hacerle desde los partidos, gestionen las mismas Cortes, aunque la figura del referendo que nosotros emprendimos generaba una inhabilidad al Congreso, porque el Congreso iba a ser objeto de reforma, generaba una inhabilidad a las mismas Cortes, a la Corte Constitucional, que es la que tenía que dar un concepto, porque la Corte Constitucional iba a ser objeto de reforma, entonces no podía ser juez y parte. Así que había un momento político
y un momento en las condiciones jurídicas que se encontraba el país para hacer esa reforma. Pero lo vieron con ojos de mezquindad, lo vieron con ojos de muchos dijeron, oiga, Erwin, es que usted se está lanzando al Senado, o se va. Yo dije, yo no quiero hacer política, no me interesa hacer política, yo quiero ser periodista siempre. Pero veía desde las víctimas, desde las organizaciones de víctimas, la necesidad de reformar la justicia para que hubiese justicia a favor de las víctimas y no la justicia que quieren imponer los criminales. Eso fue lo que me motivó a llevar adelante este referendo, que al final, como no lo apoyaron, pues nos desgastamos en un esfuerzo muy grande, que me quedó la experiencia de saber lo que es hoy, pero que lamento en nombre del país y de toda la gente de bien que no se haya hecho, porque Colombia perdió una gran oportunidad. Pues ahora se está lanzando una propuesta de una constituyente. ¿Sería la nueva vía o sería un arma de doble filo? ¿Qué piensa usted, doctor Andrés Úsuga, como abogado constitucionalista? Bueno, yo pienso que... Déjeme, yo digo algo del doctor Andrés. Claro. Perdóneme, doctor Andrés, que yo me le adelante. No hay problema. Yo digo una cosa, y lo dije antes cuando estábamos promoviendo el referendo. No podemos pensar en una constituyente sin haber primero reformado la justicia. Eso es como pretender barrer la casa abriendo todas las puertas para que se entren los ladrones. Sí, porque una corte única, y me parece muy valioso ese aporte, una corte única, es decir, si no se reforma la justicia y siguen los mismos magistrados, si nos vamos a una constituyente y una corte única, y ahí sí, somos Venezuela en 2 días. Bueno, yo invitaría, siempre desde la academia, a que los colombianos, entendiendo lo grave que pasó ayer, y como lo dije ahorita, no se requiere ser ni uribista, ni de derecha, ni del centro democrático para saber lo grave que pasó ayer. Yo invitaría a que los colombianos conozcan al menos, tristemente ni siquiera leemos la Constitución. Entonces yo los invitaría a los colombianos a que leyéramos dónde está ubicada la rama judicial en la Constitución Política de Colombia. Y es desde el artículo 228 en adelante. Y del 228 en adelante muestra cuáles son esas 4 cortes: la Corte Constitucional, integrada por 9 magistrados titulares, 3 del Presidente de la República, 3 del Consejo de Estado y 3 de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, integrada por 23 magistrados. Ahorita tienen más. Eran 23 cuando tenía las salas de casación civil, sala de casación penal y sala de casación laboral. Ahorita hay sala de instrucción, que fue la que tomó la decisión, y la sala de primera instancia, que fue toda la reforma constitucional para la segunda instancia que no tenían y que lo generó el caso precisamente de Andrés Felipe Arias. El Consejo de Estado, que tiene 31 consejeros, allá no se les dice magistrados, con 2 salas básicas, la sala civil y de consulta y la sala de lo contencioso administrativo, con sus 5 secciones por temas, y lo que mencionó ahorita el doctor Erwin Hoyos, que es el Consejo Superior de la Judicatura, con su sala administrativa de 6 magistrados y su sala disciplinaria de 7 magistrados. Pero adicionalmente, la Fiscalía General de la Nación, que también en Colombia, no en todas partes del mundo, hace parte de la rama judicial. Solo así, mal contados son 77 magistrados. Y sin contar, y adicionalmente a ello, está algo que en mi concepto personal no es compartido por muchas personas, pero me voy a atrever a decirlo: la llamada o la mal llamada Justicia Especial para la Paz, que la verdad es que no existe ni siquiera en el texto constitucional, así digan que sí existe, porque no reformó ningún artículo de la Constitución, ni adicionó un capítulo, ni modificó absolutamente nada, por lo cual para mí la JEP constitucionalmente no existe y no debería dársele esa relevancia que se le ha dado hasta el momento, y esa cantidad de gastos que se han generado y esa cantidad de decepciones que se van a venir con eso. Pero entonces, ya conociendo la rama judicial colombiana, lo que efectivamente creería uno que debe hacerse es una reforma a la justicia que en las condiciones que dice el doctor
Edwin, es también imposible porque ya se intentó, inclusive por el propio presidente Santos en el año 2012, y la tumban ellos mismos. Son las mismas cortes las que tumban y no se dejan reformar. Entonces, es una paradoja porque estamos en un círculo vicioso. Pero entonces fue que se le dio un poder supremo. Porque sí, mire que hay una división de poderes, texto constitucional quedó mal diseñado. Pero no solamente quedó mal diseñado, creo que ellos, sobre todo la Corte Constitucional, se autoatribuyeron facultades que no tenían, y por ejemplo, en la sentencia C-141 de 2010, donde niegan la segunda reelección del presidente Uribe, ahí creo yo, y es una opinión muy personal, le dieron un golpe a la propia Constitución y al constituyente de 1991, abrogándose facultades que no tenían. Es que entonces, yo creo que por ahí viene, doctor Andrés, porque mire, fíjese usted que nos contaba Ervin hace unos minutos que muchos abogados incluso se fueron a prepararse a países de rango, de línea comunista, y fueron los que regresaron, y hoy en día muchos de ellos son magistrados. Entonces fíjese usted que si la Constitución del 91 fue la que permitió darle un poder supremo a las Cortes, y hoy son ellos mismos quienes están ahí, y cuando se propone una reforma a la justicia son ellos mismos quienes la tumban, pues entonces esto es una agenda prediseñada de hace mucho tiempo. Claro que sí, y es muy difícil mientras el constituyente primario no se manifieste, pero al mismo tiempo tienen la sartén por el mango en este momento. Y mire, yo quisiera dejar una reflexión, yo sé que ya nos queda muy poco tiempo, pero en ese último video, en ese último BTR que usted sube, queda uno tremendamente preocupado con las calidades personales de ciertos magistrados, y adicionalmente con el desconocimiento ramplón de esos mismos magistrados. Ya no sabe uno si porque la conocen mucho, porque la conocen poco, sobre temas como que la prueba, no existe una prueba más débil y más frágil. Aquí en Cafarnaún, no estoy hablando de Colombia, aquí en Cafarnaún, que una prueba testimonial, porque es absolutamente dudosa, y muchísimo menos si la prueba es de alguien que está en una detención, porque va a ser absolutamente fácil, tremendamente fácil, cooptar ese testimonio con el ofrecimiento de dádivas de cualquier tipo. Y por último, para que la gente lo tenga muy claro, una medida de aseguramiento en Colombia, lo dice el artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, tiene 3 características. Si usted cumple una de las 3 características, se hace acreedor, por decirlo así, o se podría hacer acreedor a una medida de aseguramiento, que son: una, que usted pueda interferir con el proceso, porque se está adelantando. Esto es, no hay fallo todavía, y como se está adelantando el proceso de investigación, entonces usted podría interferir con el proceso. 2. Pero es importante, no está condenado todavía el expresidente Álvaro Uribe, que hay gente que está pensando eso, no está condenado todavía. Estamos en el principio del proceso, en el marco de la ley 600 de 2000. Una, entonces, sería intervenir en el proceso, que en este caso evidentemente no se podría dar, porque no habría nada sobre lo cual intervenir, porque dice la misma Corte que ellos ya practicaron todas las pruebas y ya tienen todo el acervo probatorio en su poder. Entonces no habría sobre qué intervenir. 2, que hubiera un riesgo de fuga. A mí me parece absolutamente inverosímil que un señor que terminó su periodo presidencial y que adicionalmente se quedó trabajando por el país intentando rescatar ese legado, pero que adicionalmente no tiene, como otros mandatarios, sí los puedo decir, este no tiene ni apartamento en Miami, ni en Londres, ni en Madrid, ni en Nueva York. Este tiene, todo el mundo sabe de dónde se mantiene, en Río Negro y en Montería. Entonces creo que el tema del arraigo, que es de lo que habla la ley, tampoco se daría, y aparte de eso se ha presentado a todos los llamamientos que le ha hecho la ley. Entonces el segundo riesgo, que es el riesgo de fuga, tampoco se presentaría. Y el tercer riesgo, que es el de un peligro para la sociedad, yo creo que aquí sí es donde no puede uno creer
que estén considerando un peligro para la sociedad a un expresidente y no consideren un peligro para la sociedad a 2 personajes, a 10 personajes que están hoy en el Congreso con las manos untadas de sangre, negando todas las atrocidades que nos hicieron durante 50, 60 años. Entonces, simplemente quería terminar con eso, Sandra, y muchas gracias. Muy buen contexto, doctor Andrés Úsuga. Por aquí está diciendo Norma Flores, recuerden lo que pasó con Carlos Andrés Pérez, después de que lo calumniaron, lo enjuiciaron y le dieron golpe de Estado. ¿Qué pasó? La destrucción total de Venezuela, mírense en el espejo. Y también dice Marta González, una pregunta para Herbin Hoyos, ¿cómo podemos depurar toda esta corrupción en las Cortes? Herbin. ¿Cómo depurar? Es que ellos tienen tanto poder interno que es muy difícil depurarlos desde afuera, lo que yo decía. Por eso propusimos el referendo, porque lo que no se reforma desde adentro hay que reformarlo desde afuera. Es imposible. Allí está la puerta giratoria, están todos los que se prestan favores y que van cultivando a sus herederos, porque, por ejemplo, el fiscal anticorrupción que está preso en los Estados Unidos tiene un recomendado de una línea política que iba de una línea política, y eso lo metieron a la fiscalía y allá inmediatamente lo inflaron, lo crecieron y lo volvieron uno de los más importantes fiscales anticorrupción, y estaba haciendo gestiones de mayor corrupción, y sucesivamente ellos van creando sus sucesores. Por eso ellos van recomendando uno tras de otro quién lo va a suceder, quién lo va a seguir, porque como ellos dicen, hay que encargarle el negocio a alguien que lo conduzca y lo administre bien. Y el negocio son cada uno de los casos que tienen que manejar, que son los macrocasos que más dinero dan. Por ejemplo, un vencimiento de términos. Yo encontré vencimientos de términos de 2.500 millones de pesos, ¿sí? Vencimientos de términos. Y esos vencimientos de términos tienen quien haga el traslado de documentos un día antes del vencimiento, y sucesivamente los van llevando de esa manera hasta que por fin llegaron a los 160, 180 días y por vencimiento de términos salió el implicado en hechos libre, porque no tienen, es un habeas corpus que se interpone allí y le tienen que dar la razón, ya que la justicia, el Estado, fue incompetente para juzgarlo en unos términos que son de legalidad. Entonces ellos hacen uso de conceptos legales para favorecer la ilegalidad, y así sucesivamente, el cartel de los sellos, el cartel de las sentencias. Entonces la sentencia está para ser fallada a favor de la víctima, pero no, a ver cuánto pagan por eso, y se cambia la decisión. Yo encontré sobre esas decisiones de sentencias que han sido pagadas, que han sido compradas, y cuando afectan al Estado, esas valen más dinero todavía, valen más dinero porque dependiendo de los montos que haya que pagar, he encontrado incluso que pedían, son tan descarados que pedían prenda, ojo, pedían prenda para asegurar una decisión. ¿Qué significa eso? Que se necesita un fallo favorable para condenar al Estado, y entonces los que están entre el negocio con el magistrado dice, yo garantizo que eso lo hago, pero me tienen que poner una prenda, y mandan a un testaferro al que le transfieren un apartamento, le transfieren una finca, le transfieren propiedades para garantizar que efectivamente cuando salga el recurso paguen esos dineros. O sea, de esa dimensión es. Yo tengo escrituras, ojo, tengo escrituras en mi poder, tengo documentos de traslados de propiedades. Por eso les dije, me daba más miedo con estos que con las mismas FARC, porque yo a las FARC les he denunciado todas las propiedades que tienen en manos de testaferros y de bandidos y los he enfrentado. Pero cuando alguien internamente me advirtió que se había fugado información de que yo tenía esos documentos en mi poder, eso sí me dio demasiado temor, porque estos tienen muchas más facultades para actuar desde la legalidad, hacer cualquier acción contra una persona como yo, por ejemplo, que estoy haciendo una investigación y le echan la culpa a los malos, van a decir que fueron las FARC, o van a decir que quién sabe quién pudo cometer una acción de esas. Así que esto es absolutamente rampante, descarada y además empoderada la corrupción que está en las altas cortes.
Es muy complejo esto, por eso yo creo, Ervin, que amerita que mañana nos acompañes en un segundo capítulo, ya un poco para hablar con más calma, depurando todo esto que tú has investigado, gracias a las casi 5.000 personas que nos acompañaron hoy en esta emisión y por supuesto a ustedes, dos grandes invitados, Ervin Hoyos, periodista investigador, el doctor Andrés Úsuga, abogado constitucionalista y docente constitucional. Yo de verdad estoy muy agradecida porque nos han explicado todo el contexto, porque además tuvimos la oportunidad de conocer todo el mapeo, el bullet, que desde ayer les dije lo tengo, creo que es importante que lo conozcamos y hoy hemos hecho un ejercicio de análisis muy enriquecedor porque nos ha permitido ver, contrastar todo aquello que hemos oído en noticias, pero al mismo tiempo bajo unos parámetros académicos e investigativos. Así que ha sido un muy buen programa esta noche. Doctor Andrés Úsuga, gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias, Sandra, a usted por la invitación. Todo un honor, como se lo dije al principio, estar al lado del doctor Ervin, un gran patriota, y un saludo muy especial para toda su audiencia a nivel mundial, y que ojalá esto despierte un poquito a los colombianos, y yo no sé qué va a pasar, pero aspiro y espero que programas como este, y que el despertar académico, no sé, del pueblo, sobre estos temas, nos lleve a que el país cambie para bien y no sigamos hundiéndonos en el barril de los puercos, como dice popularmente una expresión literaria. Así es, mucha fuerza, mucho ánimo nos da esta noche el abogado Andrés Úsuga, constitucionalista, porque además nos da alternativas para entender cuáles podrían ser esas salidas que se podrían conciliar desde esta conciencia ciudadana más que nada. Ervin Hoyos, colega, amigo que quiero mucho y pues periodista investigador y de los buenos. Gracias y un honor haberte tenido con nosotros esta noche en Informativo G24. No se me puede volar. Mañana cita, planillado, para que nos acompañe nuevamente. Ya estoy aquí planillado, Sandrita, muchas gracias. Aquí hay una persona que está preguntando, Richard White dice que si Juan Manuel Santos tiene que ver con esto, sí, y siempre sí. Tiene mucho que ver con esta corrupción en las altas cortes. Sandrita, un gran abrazo, muchísimas gracias. Y mañana les ampliaremos. Bien, a ti muchas gracias, Ervin, un abrazo a ustedes dos, grandes invitados esta noche acompañándonos en el Informativo G24. Ellos se quedaron ahí. Espérenme un segundito, por favor, yo me despido y ya vuelvo con ustedes. Así que no, ha sido muy rico estar con ustedes. Voy a ver por aquí unos saluditos que hoy tengo la comunidad de analíticos un poquito abandonada, pero es que creo que el tema lo ameritaba de verdad muchísima concentración y por eso pues hoy no los he saludado casi. Quiero darle las gracias a todos los que han estado participando, a Sofía López que también nos saluda, a Rodrigo Rodríguez, a Enid Ramírez, a Gloria Gómez, a Armando Pavagiu, a Rafael Canal, buenas noches para ti también. Y vamos por aquí abajo, que nos habla Carlita Oropesa, Vampi Rafa en Chile, moderando este chat, Mauricio Moritz, Marta González, Ruth Galindo, Mayra Chirino, un abrazo desde Estados Unidos, gracias, te lo recibimos con mucho amor y te lo devolvemos también con mucho cariño. Todos ustedes son parte importante de estas mesas de análisis. Mañana venimos con un nuevo tema. Lo que más me gusta de ustedes es que hemos construido toda una comunidad, que no tenemos egoísmos, no tenemos egos en los que si bien tomamos en la noche una mesa de análisis con un tema específico, con un país o una ciudad específica, tenemos la mente abierta para escuchar los buenos invitados que traemos siempre acá para aprender, entender y aplicarlo a nuestra propia realidad o a la realidad de ustedes, independiente del país donde estén. Es un gusto aprender con ustedes, un honor estar cada noche con ustedes. Dios los bendiga, abrazo fuerte hasta cualquier lugar del mundo donde ustedes estén y no se olviden que hoy más que nunca les tenemos que decir esperanza, fuerza y fe. Dios con todos, el mundo está en caos, pero nosotros no hacemos parte de ese caos, porque nosotros somos analíticos y estamos con la cabeza fría. Feliz noche. Sandra Valencia, G24. Una mirada analítica a la actualidad informativa. Informativo G24. www.canalg24.tv